Buenos días a todas y todos. Yo soy Javier Landinelli de Inmayores. En el día de hoy tendremos la capacitación normativa de regulación de los establecimientos de larga estadía desde un enfoque de derechos humanos. Cabe señalar que la capacitación del día de hoy va a ser grabada, está siendo grabada, y el video resultante de la actividad será de acceso público, conteniendo la imagen de cada una de las personas participantes. El tratamiento de la información se realizará de conformidad con la ley número 18.331 del 11 de agosto de 2008, de protección de datos personales y acción de habeas data. Esto mismo que acabo de decir está en el texto, en el chat, así que lo van a poder también ver ahí. Cerrando este paréntesis y volviendo a lo que es la actividad de hoy, la capacitación va a estar a cargo de la licenciada en Psicología Cecilia Maciel y la también licenciada en Psicología Florencia Martínez, ambas integrantes del equipo técnico de Inmayores. Queremos también destacar que en el evento contaremos con la intérprete de lengua de señas Lourdes Amaral. En nuestro país la regulación y fiscalización en materia social de servicios de larga estadía para personas mayores le corresponde al Inmayores. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores reconoce una serie de derechos y mandata a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias para su protección y garantía. En este sentido se presentará en la capacitación en líneas generales la normativa vigente que regula dichos establecimientos, enfocándose en la función social. Este marco regulatorio apunta a una articulación intersectorial basada en las sinergias institucionales, favoreciendo una visión holística de las personas y sus necesidades en materia de servicios de salud, de servicio de cuidado permanente, mejor dicho. Se prevé que la actividad tenga una duración de aproximadamente 1 hora. Al final la presentación, o ambas presentaciones, mejor dicho, va a haber un espacio para el intercambio en donde se van a plantear consultas sobre la exposición conceptual. Se van a poder hacer tanto de manera oral como también escrita a través del chat. Les pedimos sí que tenga total, digamos, concordancia con lo que es el tema, porque tenemos un tiempo limitado para la actividad, entonces tenemos que limitarnos a eso, a preguntas que se reduzcan o que sean concretas en cuanto a lo que es el tema de la capacitación. Y bueno, antes de darle la palabra a Florencia y a Cecilia, cabe destacar que esta actividad forma parte de un ciclo de capacitaciones virtuales que organiza Inmayores y que se viene desarrollando durante el año y va a continuar durante el año. Le doy la palabra a la compañera Cecilia. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, en primer lugar agradecerles por participar, realmente para nosotros es un honor que estén conectados un jueves que parece lunes, posferiado, y bueno, comentarles un poco cuál va a ser la dinámica que nos propusimos para este encuentro. La idea es hacer una presentación expositiva en lo que tiene que ver con la normativa y algunos aspectos del proceso de habilitación, siempre en clave de derechos, para poder justamente poner en diálogo esta perspectiva con lo que es la normativa. Y posterior a eso, la idea es poder hacer un intercambio con las personas que estén participando bueno, justamente entrar en diálogo en lo que tiene que ver con lo que vamos a presentar, ¿sí? Laura, si te parece. Ahí se puede ver. Sí, está un poquito adelantada. Perdón. Bueno. Un poco comentarles, la idea es hacer, como les decía, esta presentación. Esto viene de la mano, el año pasado nosotros también participamos en conjunto con el movimiento de familiares y residentes de personas en establecimientos de larga estadía, que algunos, por lo que estuve viendo en el chat, están participando. Venimos haciendo este tipo de instancias, así como planteaba Javier, ser parte de un ciclo en lo que tiene que ver con las personas mayores y los derechos también en materia de regulación de establecimientos. Bueno, la idea es poder dar continuidad, digamos, a estos espacios, principalmente para, bueno, generar un intercambio
más fluido, si se quiere, de esta forma, ¿no? Ahora Bueno, sí. sí, ahora sí, si querés pasar a la siguiente, Una Laura. cosa que les voy a pedir es que todos, si pueden mantener los micrófonos apagados mientras que está la exposición, para nosotros es importante. Gracias. La próxima, si podés. Bien, un poco comentarles, a modo de ponernos en tema, la división regulación se encuentra anclada en lo que es el Instituto Nacional de las Personas Mayores y tiene como cometidos estos aspectos que les mencionamos acá. La idea es que se trabaje en el abordaje de los establecimientos con el proceso de habilitación, lo que son las denuncias, la promoción justamente en cuanto a lo que tiene que ver con el asesoramiento de la normativa, de la perspectiva de derechos justamente de los establecimientos, participando, por ejemplo, en actividades como esta, así como en otro tipo de materiales de difusión de esto, que todo lo que nosotros vamos a estar comentando lo van a poder ubicar fácilmente en la página de Inmayores, y así y también con el seguimiento de los establecimientos, ¿sí? Si podés la siguiente, Laura. Un poco a modo de genealogía de lo que viene la segunda diapo. Perdón, ya. No sé qué le pasa. Ahí. Ahí va. Con respecto a los aspectos normativos, la ley 17.066, que es del 1998, le atribuye al Ministerio de Salud Pública las competencias de regulación, fiscalización y habilitación de los establecimientos. Posteriormente vinieron decretos reglamentarios, nosotros nos vamos a focalizar en el que está vigente, en el último, que lo que hace el decreto es reglamentar esa ley. El decreto 356/016, que es el que está en este momento vigente, como plantea ahí, reglamenta la ley 17.066, pero también incorpora la 19.353 y la 19.355 en su artículo 18. La 19.353 corresponde a la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Entonces, lo que incorpora este decreto es tanto el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social y también Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ¿sí? Posteriormente hay una ordenanza que, como plantea, se genera un marco normativo de interpretación específico al decreto 356. Esta ordenanza la vamos a ver un poco más adelante, pero en aspectos a lo que tienen que ver normativos, queríamos como dejar en claro este proceso, y bueno, ponerlo en números, porque a veces puede ser como mucho número, y bueno. Sí, la siguiente. Con respecto a las competencias, como les decía recién, está el Ministerio de Salud Pública, que tiene como competencia regular, habilitar y fiscalizar establecimientos, como se plantea ahí, según los criterios geriátricos gerontológicos de establecimientos que brinden cuidado a personas mayores, así como también evaluar el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigibles de acuerdo a la ley 17.066. O sea, como vemos, el Ministerio de Salud Pública tiene competencias de orden sanitario. La Secretaría Nacional de Cuidados, dentro del sistema de cuidados, la competencia que tiene es validar las competencias de las personas que trabajan en los establecimientos, o sea, todo lo que tiene que ver con la formación, ¿sí? ¿Seguimos? El Ministerio de Desarrollo Social tiene la competencia de regularizar y fiscalizar en materia social. Entonces aparece ya como de primera mano esta perspectiva que tiene este decreto, que es sociosanitario, o sea, tiene competencias sanitarias y sociales, ¿sí? El Ministerio de Desarrollo Social, dentro del proceso de habilitación, que Florencia lo va a comentar posteriormente, va a emitir lo que es el certificado social, y también es competencia de este ministerio la fiscalización en cuanto a lo que tiene que ver con el cumplimiento y el respeto de los derechos de las personas residentes en establecimientos de larga estadía. ¿Seguimos? Uno de los aspectos en esto que les planteaba recién, de lo que tiene que ver con la perspectiva sociosanitario, es que el decreto 356 establece lo que es la función social. Eso le da un carácter que nosotros, bueno, justamente lo traíamos acá porque transversaliza todo lo que es nuestro trabajo, ¿no? El decreto lo que hace es establecer
las condiciones mínimas de funcionamiento de un establecimiento desde esta perspectiva sanitaria y social. Entonces la función social, como se plantea ahí, esto está extraído directamente del artículo 32, dice: los establecimientos regulados por la presente reglamentación velarán por el respeto y reconocimiento de la identidad e individualidad de las personas mayores, desarrollando las acciones pertinentes a los efectos del fomento de su autonomía, de su participación en los diversos ámbitos sociales y familiares, y el ejercicio pleno de sus derechos. O sea, ya en el artículo 32 se establecen aquellos aspectos que posteriormente los vamos a ir desarrollando en el correr de la presentación. ¿Sí? También aparece en el artículo 33 los deberes y obligaciones sociales, que estos se componen, digamos, de... Cecilia, no se te escucha. Está silenciada. Ah, ahí ahora. Ahora sí. Bien, ahí va. Les comentaba lo del artículo 32 de la función social, y con lo del artículo 33 les comentaba de que lo que aparece ahí, Florencia se va a explayar un poco más en eso posteriormente. Si querés seguimos en la que sigue. Bien, como les decía recién, entonces el decreto va a reglamentar todo lo que tiene que ver a este ministerio en materia social, a los establecimientos que brinden cuidados a personas mayores, como ser el alojamiento, la alimentación y otras prestaciones sociales y sanitarias. Una de las cosas que nos da el decreto también es la definición de los servicios. Tenemos los que son servicios de inserción familiar, hogares que sean sin fines de lucro, que tanto públicos como privados, y residenciales o establecimientos de larga estadía con fines de lucro. ¿Sí? ¿Seguimos, Laura? Entonces, algunos aspectos que nos gustaría como destacar que incorpora el decreto 356-016. Uno de los aspectos es la incorporación del profesional del área social, en su artículo 29, 30 y 31, la formación y acreditación y habilitación de los cuidadores en el marco del Sistema Nacional de Cuidado. Se regula expresamente lo relativo al proceso de ingreso de los residentes, o sea, en el artículo 8 se hace énfasis en lo que es el proceso de adaptación, ¿tá? La revisión de los contenidos del contrato con el usuario y el consentimiento informado, y hay una especial regulación de lo que es el proyecto de centro. Si querés seguir, Laura. El proyecto de centro es un documento obligatorio, ¿sí?, donde se van a transcribir aquellos principales aspectos que hacen al funcionamiento del establecimiento, ¿sí? Todo proyecto va a requerir necesariamente de estos siguientes elementos. Eso lo van a ver en el decreto, y también en el proyecto que está subido a la página de mayores lo van a identificar así. Que es la descripción del centro, los objetivos generales, los objetivos específicos, las acciones, el cronograma e indicadores de cumplimiento. Como se plantea ahí, la división elaboró un modelo de proyecto de centro que, como les decía, lo pueden encontrar en la página web del Ministerio. Este documento va a permitir organizar y ordenar todos aquellos aspectos que hacen al funcionamiento del establecimiento, con el cometido de poder incorporar justamente actividades y formas de trabajo que se orienten hacia la promoción de la autonomía de la persona, hacia la promoción de sus derechos. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien, como les mencionaba recién, entonces tenemos la ley, el decreto y esta ordenanza, que es la 1032 del 2019. La ordenanza le brinda un marco interpretativo, como les decía, el decreto reglamentario. Establece algunos puntos que nosotros queríamos traer. Uno es que se establece cuál es el procedimiento para aquellos casos excepcionales donde ingresen personas menores de 65 años a un establecimiento, como lo establece el artículo 2 del decreto. Y con respecto al tema de los recursos humanos, se establecen algunos puntos. Por ejemplo, el índice de Bartel, el test de Bartel, que es un indicador que nosotros que se solicita, digamos, a la hora de calcular el ratio de los recursos humanos, o sea, cuántos recursos humanos en función de las personas residentes y su nivel de dependencia se necesitan en el establecimiento por turno diurno y nocturno. Esta ordenanza lo que establece
para quienes conocen el test de Bartel, puede tener varios cortes, digamos, en lo que es la numeración. Entonces, esta ordenanza lo que establece es que de 0 a 40 inclusive va a ser la persona, se va a considerar dependiente, y de 41 a 100 autoválido. Eso va a permitir de que una vez que la dirección técnica aplique el índice de Bartel, puedan hacer el cálculo de cuántos recursos humanos necesitan tener por turno. A su vez, esta ordenanza va a determinar de que al menos las personas que estén trabajando en los establecimientos se encuentren inscritas en el sistema de cuidado. Como sabemos, dado el contexto en el que nos encontramos han habido algunos atrasos en lo que es la formación, por lo tanto se está solicitando de que por lo menos estén inscritos en el sistema, ¿sí? Por eso es necesario, como se plantea al final, y siempre está bueno que así sea para el momento de la fiscalización, que los establecimientos cuenten con un registro actualizado en lo que tiene que ver con la inscripción a los cursos de formación, o también con el tema de los residentes, principalmente en lo que hace al ratio. Cabe aclarar de que esta valoración de dependencia en el artículo 25, perdón, no me acuerdo el número del artículo en este momento, pero se establece que se debe aplicar cada 3 o cada 6 meses, dependiendo si la persona es dependiente o autoválida. Eso es un detalle a tener en cuenta también. Si seguimos, Laura, en la próxima. Bien, y esto es lo que establece la normativa en cuanto al ratio. En turnos diurnos, un cuidador por cada 10 residentes autoválidos y 1 por cada 5 residentes con dependencia, y en el turno nocturno, 1 por cada 20 residentes autoválidos y 1 por cada 10 residentes con dependencia. Una cosa que también les queríamos comentar: si concurren a la página de INMAYORES, van a encontrar un apartado en la parte de establecimientos donde se dice cómo calcular el ratio. Van a tener esta información y un calculador que les va a permitir hacerlo también, ¿sí? Si seguimos, Laura. Bien, por acá dejo yo. Bueno, gracias Cecilia, buenos días a todos. Bueno, ya me presentaron, así que seguimos nomás en la presentación. Pasamos ahora un poco a comentarles todo lo que tiene que ver con el proceso de habilitación, ¿sí? Como muchos ya sabrán, pero el trámite se puede realizar de forma presencial en las direcciones departamentales de salud de todo el país, y en Montevideo en el Ministerio de Salud, o por internet a través de la página trámites.uy. Este trámite consta de 3 etapas, siendo la primera la emisión de un certificado de registro, como segundo paso la emisión del certificado social, y finalmente la constancia de habilitación final. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más de... Ahí va. Esa es la siguiente. Una vez que el establecimiento presenta toda la documentación, se da inicio al trámite de habilitación y se emite el certificado de registro. Luego de la emisión de este certificado de registro, se remite al MIDES a efectos de la evaluación correspondiente para la obtención del certificado social. Bueno, cabe mencionar que para obtener la habilitación final, el establecimiento debe contar con el certificado social y agregar la siguiente documentación, que sería la certificación aprobada por la División Nacional de Bomberos y la descripción de la planta física con declaración jurada firmada por arquitecto respecto a la conformidad de la misma con las exigencias del decreto reglamentario. Sí, la siguiente. ¿De qué se trata esta certificación social? Una vez que ingresa la documentación proveniente del Ministerio de Salud Pública, desde la División de Regulación, que es la que pertenecemos con Cecilia, se analiza la documentación y se realiza una visita de fiscalización, haciendo énfasis principalmente en 4 puntos. ¿Sí? Como mencionaba Cecilia, la incorporación del profesional del área social, PAS, la sigla, el proyecto de centro, recursos humanos y el derecho de las personas residentes. Siguiente. Posterior a la visita, el equipo elabora un informe de fiscalización donde da cuenta de la situación del establecimiento, el cual se le da vista al titular o al responsable legal,
Cuando la visita es en respuesta al proceso de habilitación y en caso de ser necesario, la División de Regulación solicita presentar la documentación faltante o actualizar la misma en un plazo de 30 días corridos una vez que se le da vista del dicho informe de fiscalización. Bueno, subsanadas las observaciones realizadas, se otorga el certificado social con una vigencia que puede ser hasta 5 años, y vencido el plazo de los 30 días corridos sin que se presente la documentación o la misma no cumpla con lo solicitado, por ejemplo, que el ratio de recursos humanos sea insuficiente, se deniega el certificado y se debe iniciar nuevamente el trámite de habilitación en el Ministerio de Salud Pública. Sí, seguimos. Bueno, eso tenía que ver más bien con aspectos bien formales de lo que es el trámite de habilitación, que luego, si hay alguna duda, consulta con respecto a ese trámite, lo podemos ir dialogando, ¿sí? Y bueno, hablemos un poco de la incorporación del profesional del área social, ¿sí? Que es un recurso obligatorio a partir del 1 de enero del año 2020. Los establecimientos deben contar con un profesional del área social que es quien lleva adelante las acciones relativas a la función social del establecimiento, coordinando su actuar con el director técnico médico y otros funcionarios del establecimiento. ¿Sí? Esto lo plantea el decreto 356/2016 en el artículo 29, 30 y 31. ¿Sí? Entiéndase por profesional del área social a los egresados de las carreras de licenciatura en Trabajo Social, licenciatura en Psicología y Educación Social, ¿sí? Que esto lo marca la ordenanza 1032/2019. ¿Sí? Seguimos. Bueno, y este profesional del área social es quien, digamos, lleva adelante todo lo que tiene que ver con las acciones tendientes a la función social del establecimiento, ¿sí? Por ejemplo, existen instrumentos de protección de derechos tales como el contrato de arrendamientos de servicio, que el contrato de arrendamiento de servicios, como van a ver en la página web, no hay un modelo de contrato, pero sí el decreto plantea las bases, digamos, de qué tiene que contener un contrato. Por ejemplo, a quién está dirigido, que siempre tiene que ir dirigido al usuario, cuál va a ser el monto de la cuota anual, cada cuánto se reajusta, cuáles son los criterios de rescisión de un contrato. Y bueno, y en caso de que se rescinda el contrato, tiene que siempre presentarse los 20 días mínimos de realojo de la persona mayor en caso de rescisión de contrato. ¿Sí? Esto está en el artículo 40 del decreto reglamentario. Y también, como un instrumento de protección de derechos, tenemos el consentimiento informado, que se entiende por aquel documento donde la persona mayor, luego de haber sido informada de los deberes, de las obligaciones y los derechos que tiene dentro del establecimiento, pueda firmar libremente su consentimiento de ingresar al establecimiento como usuario. ¿Sí? Ese consentimiento está en el decreto, en el artículo 41. Sí, seguimos. Y bueno, para hablar un poco de los derechos de las personas residentes, que como van a ver en el decreto reglamentario, en el artículo 47, son más amplios de estos que vamos a presentar, que incluso están reflejados también dentro de lo que es el artículo 12 de la Convención Interamericana de las Personas Mayores, que nuestro país ratificó en el año 2016, pero queríamos sí traer algunas de las miradas de protección de derechos de las personas mayores tenemos a la hora de hacer las fiscalizaciones, ¿sí? Bueno, por ejemplo, las restricciones de salidas, donde se pone en foco, ¿no? Las restricciones de salidas y visitas y la debida justificación de la dirección técnica. Como sabemos, las personas dentro de los establecimientos pueden entrar y salir libremente, a menos que exista una debida justificación de la dirección técnica, ¿sí? Bueno, la intimidad y la privacidad, ¿verdad? Por ejemplo, algunas de las cosas que podemos observar en fiscalizaciones, bueno, si existe o no cámaras de videovigilancia en baños y en dormitorios, y cómo esto puede obturar, digamos, la privacidad y la intimidad de las personas mayores.
En caso de que existan medidas de sujeción física sin la justificación correspondiente, ¿verdad? Dentro de lo que es la ficha de usuario, las personas mayores, en caso de necesitar algún tipo de medida de sujeción física, siempre tiene que estar la justificación del director técnico, ¿sí? Bueno, por ejemplo, los medios de calefacción que sean suficientes, ¿verdad? Bueno, según la estación del año, pero bueno, haciendo hincapié en que las estufas a combustión en dormitorios no están permitidas. Bueno, se hace foco en, por ejemplo, en el hacinamiento, que no existan situaciones de hacinamiento en los establecimientos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, ¿verdad? Residentes con dependencia grave en pisos superiores sin que cuente con medios de traslados autorizados, por ejemplo, ascensor o sillas eléctricas. Y bueno, y otros puntos que pueden surgir en las fiscalizaciones, como la accesibilidad, la limpieza, la higiene, condiciones edilicias, etc. ¿Verdad? Esto tiene que ver con, bueno, si bien las personas mayores ingresan a establecimientos de cuidado permanente, ¿no? De 24 horas, con este tipo de reglamentación y de regulación se intenta que, bueno, que las personas no pierdan, digamos, sus derechos. Entonces, bueno, estas son algunos de los aspectos que nosotros podemos hacer, podemos poner la mirada, digamos, dentro de las fiscalizaciones, pero bueno, como les mencionaba, es más amplio de los derechos que tienen las personas mayores y que los invitamos también a conocerlos en el artículo 47 del decreto reglamentario. ¿Sí? Y bueno, y también les dejamos el correo electrónico de la división, que es bueno, por denuncias, por asesoramiento en general, y lo específico al trámite de habilitación, por la certificación social, también te dejamos los teléfonos y los correos electrónicos. Y bueno, y también quedamos ahora en un espacio de diálogo para poder responder preguntas y ampliar, digamos, algún aspecto que sea necesario. Muchas gracias. Impecable, muchísimas gracias Cecilia y Florencia. Ahí va, como comentó Florencia y yo más temprano, ahora va a haber un espacio para preguntas. Agradecemos que, dado que la idea de la actividad es que dure 1 hora, las preguntas se refieran al tema en particular. Ya veo que hay una pregunta de Solange Santos, pero si ustedes tienen alguna otra consulta para realizar, pueden hacerla a través del chat o también levantando la mano. Y bueno, se les toma la palabra. Acá hay una pregunta de Solange Santos. Ella consulta qué pasa con las fiscalizaciones en pandemia, sobre todo en el interior, donde hay solo un RT y en algunos departamentos plantea que ninguno. Pregunta si se sigue fiscalizando, si solo se fiscaliza si hay denuncias. También pregunta quién y cómo se fiscalizan las CIF. Todas esas consultas vienen de Solange Santos. Si quieren realizar alguna otra, pueden escribirla aquí o bueno, o levantando la mano. Bien. Si les parece, vamos viendo. Hay una pregunta también sobre la disponibilidad de la presentación. En realidad va a quedar disponible la grabación, la presentación en sí no. De todas formas, como planteábamos al final, pueden contactarse con la división, mandando un correo también, podemos cambio de entrevistas o lo que consideren necesario por alguna puntualización o algún aspecto de lo que nosotros presentamos. Como les reiterábamos en varias oportunidades, también en la página web del Ministerio, en la parte de mayores, está disponible también, digo, por cualquier cosa que lo quieran ver. Con respecto a la pregunta de Solange, y ya sumo la de Graciela, que plantea qué es CIF. CIF, como lo decíamos al principio, es
servicio de inserción familiar, ¿sí? Son aquellos casos donde una persona cuida en su domicilio a personas mayores. Para que se den esas condiciones, las personas mayores tienen que ser autoválidas, ¿sí? Y, perdón porque me distrajo el chat. Como les decía, cuidado en domicilio, personas mayores, pueden ser hasta 3 personas mayores que se estén cuidando, ¿sí? Personas que sean 3, pero con dependencia ya configura un establecimiento. ¿Por qué? Porque va a requerir otro tipo de cuidados, por lo tanto va a requerir otro tipo de servicios, ¿sí? Por eso en ese caso nosotros hacíamos hoy hincapié en la importancia de tener las valoraciones de dependencia actualizadas y al día, ¿sí? Con respecto a lo de las fiscalizaciones desde la división, las mismas se hicieron durante la pandemia, claramente con los recaudos necesarios, y desde la diferencia con el Ministerio de Salud Pública se puede establecer en que nosotros desde la División Regulación fiscalizamos a todo el interior con apoyo de los referentes territoriales en caso de que hubieran los departamentos, como Solange planteaba, y los motivos de las fiscalizaciones son, como les decía, los cometidos de la división, tanto lo que es seguimiento, denuncias o procesos de habilitación, ¿sí? No sé si Flor querés agregar algo, o Solange, si quedó claro. No, yo quería saber si, por ejemplo, si en un lugar no hay denuncias, no hay nada, si igual se fiscalizó, porque el tema de pandemia, por supuesto que al estar restringidas las visitas, que también los familiares son personas que de alguna manera están fiscalizando cuando van también, ¿no? Uh-huh. Y al estar todo tan restringido en algunos lados se cerró y desde que empezó la pandemia no han permitido visitas, con la excusa de que la recomendación es que no hay ninguna prohibición excepto que haya un caso de COVID, obviamente, Uh-huh. pero muchos tomaron la pandemia como una excusa para no permitir las visitas, y no, en ese caso, por ejemplo, no se hizo un seguimiento, por eso te preguntaba si solo a donde había denuncias o que se le estaba haciendo un seguimiento anterior o a todos. Pero yo preguntaba si a todos, como se hacía antes de la pandemia, que iban y listo. Uh-huh. Caían un día, lo hacían a la inspección, como a la fiscalización, bárbaro, pero claro, la pandemia ahora como que esa parte me parece que no, y al no haber referentes también en muchos lugares, creo que a veces también se perdió un poco de quién la hacía o cómo se hacía. Porque Bien, no es lo mismo que lo haga el Ministerio de Salud Pública que lo haga Emile. A ver, claramente la pandemia intervino también en las formas de trabajo, digo, eso lo vimos en todo sentido, digo, ya ir a un establecimiento también implicaba de que las personas que estaban ahí, nosotros íbamos al establecimiento con todas las indumentarias, o sea, esas cuestiones fueron impactando. A ver, los recursos humanos son finitos, entonces el trabajo también se organiza en función de eso. Una de las cosas que vos planteabas, Solange, que a mí me parece interesante como tomarlo, cuando vos decís, los familiares también fiscalizan. Yo creo que estos espacios me parecen importantes para que también se conozca la normativa desde los familiares. Digo, vos porque participás del movimiento y estás como muy empapada, pero bueno, una de las cosas que nosotros también está disponible en la página web de Inmayores es cómo elegir un establecimiento. Ese es un documento que es breve, un folleto, donde se toman aquellos aspectos más relevantes en lo que tiene que ver no solo a la elección del establecimiento, sino al que mirar en base a la normativa. Entonces, estos espacios también fomentan, digamos, como justamente hablemos de la normativa en
más descontracturados, como para poder también bajar un poco a tierra cuáles son aquellos aspectos a la hora de elegir un establecimiento, para las propias personas mayores, pero también de apoyo a los familiares que estén buscando por algún motivo un establecimiento. Y también para lo que tiene que ver con los titulares de establecimientos, porque también apoya y ayuda también a bueno, darle una vuelta, digamos, a lo que tiene que ver con la normativa. Pero no sé si quedó claro ahí. Ahí va. Bien. Sí, muchas gracias. Mariana Ibáñez consulta cuáles serían las consecuencias en los casos del EPEM que no tengan paz. Si querés yo respondo, Ceci. Por ejemplo, una de las consecuencias es dependiendo de si el establecimiento está en proceso de habilitación o no. Por ejemplo, si el establecimiento está en proceso de habilitación, es una de las exigencias que se solicitan para otorgar el certificado social. Entonces, una de las consecuencias directas sería que no se les otorgaría el certificado social, por ejemplo, ¿no? Haciendo siempre hincapié en que es un proceso de evaluación, como mencionábamos anteriormente, pero bueno, siendo un requisito para la obtención del certificado social, eso sería una de las consecuencias. Y bueno, podemos pensar en establecimientos que no estén en trámite de habilitación, y bueno, para nosotros es una figura súper importante para todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto de centro, con los instrumentos de protección de derechos, como el consentimiento informado, el contrato de arrendamiento de servicios, ¿no? Es un interlocutor para llevar adelante todas estas cuestiones que mencionábamos de la función social, ¿verdad? Promoción de derechos, promoción de autonomía, preservar la intimidad de las personas, etc., ¿no? No sé si por ahí respondo, y si no, podemos ampliar un poquito más. Te sumo algo. En caso de no contar con un profesional del área social y no encontrarse en lo que corresponde al proceso de habilitación, configura una falta. Por tanto, se suma a lo que serían faltas dentro de lo que tiene que ver con la normativa, ¿no? Es competencia de... nosotros, cuando vamos, por ejemplo, eso, como les decía, corresponde a una falta, no contar con ese recurso humano que está dentro de la normativa, y como decía Florencia hoy, a partir de enero del 2020, es un recurso que se establece como indispensable en lo que es el establecimiento. Nosotros en el informe eso lo vamos a observar, eso va como una como información, digamos, dentro de lo que pueden ser otras observaciones. Por ejemplo, cuando Florencia mencionaba hoy en cuanto a lo que tiene que ver con condiciones de hacinamiento, condiciones de falta de higiene, condiciones de no tener o no contar con lo que es la calefacción, digo, Florencia lo planteaba, ¿no? Independientemente de la estación del año, digo, todo lo que tiene que ver con calefacciones para los días fríos, para los días calurosos, que son de igualmente insoportables si no existieran. Esos son todos observaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la materia social también genera como una intersección. Nosotros les comentábamos hoy, por ejemplo, de que todo lo que tiene que ver con procesos de estructura, edilicias, que son competencia de salud pública, se intersectan cuando la persona, por ejemplo, no puede deambular y caminar y hacer uso de todo el establecimiento. Eso es una vulneración de derecho, que la persona no pueda poder, por ejemplo, porque hayan escalones, porque hayan escaleras, que no existieran pasamanos, también hace. Entonces es como que se da esa intersección. Nada, simplemente sumarle esa información a lo que plantea Florencia. Bien, hay dos manos levantadas. Le damos la palabra a Gabriela Brunetto, y después sigue, no leo todo el nombre, pero... Juan Lacase. Bueno, Juan Lacase, gracias. buenos días. En primer lugar, felicitarlos porque en estas actividades que vienen llevando a cabo me parece que es realmente interesante, son constructoras de ciudadanía y lo que decía recién a Cecilia, creo que fue lo importante que es que tome conocimiento de esto, no solo
el EPEM, sino los familiares, los propios usuarios, las diferentes redes. Mi pregunta era dirigida a algo que, bueno, en lo personal desde la institución que represento nos preocupa mucho, y fue parte del informe que elaboramos, es el tema de la fiscalización de los CIF, ¿verdad? Que preguntó recién, bueno, la tengo presente, la veo ahí, Solange. El tema es, si bien lo que respondieron, interpreto que si no cumplen con lo que establece la ley, que puedan ser solo 3 personas autoválidas, ya se los considera un LPM, por lo cual estarían regidos por la misma reglamentación que rigen al resto de los LPM. Ahora, bien, si la pregunta es, como no solicitan ellos, porque ellos no se consideran LPM, ¿no? Aun cuando estén violando los requisitos para hacerlo, ¿cómo llegan ustedes para poder fiscalizarlos? Y al mismo tiempo, cuando están cumpliendo con las condiciones establecidas, en que son solamente 3 personas mayores autoválidas, ¿qué mecanismo de fiscalización tienen? Porque el decreto expresamente los excluye. Entonces, ¿de qué forma y bajo qué reglamentación pueden lograr la fiscalización? Es decir, en los casos en que ellos están cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley y cuando no los cumplen. Gracias. Bien, no, gracias, Gabriela. A ver, el decreto los excluye, pero la ley no, ¿no? Entonces, por eso. Eso como a nivel normativo. Lo otro, ¿cómo llegamos a estos servicios de inserción familiar? En general por denuncias. Digo, porque generalmente es eso. No quiere decir de que siempre sea de la misma forma. Se puede ir a un establecimiento por otro motivo y las condiciones dan de que no es un establecimiento, es un CIF. Digo, de todas formas, una vez que se identifica, se intenta hacer un seguimiento de eso, pidiendo determinadas cosas, como tiene que ver con las valoraciones de dependencia y todo eso, porque de todas maneras las personas van a tener asistencia sanitaria, por ejemplo, o sea, independientemente de que no sean dependientes físicamente, ¿no? Como todos tenemos controles médicos, si se quiere. Pero bueno, venía por ahí, no sé si respondí a tu consulta, pero no tienen un decreto tan exhaustivo como el 356 que nosotros tenemos. Sí establece esto que les decía, que sean hasta 3 personas, que sean autoválidas, y que no requieran como esos cuidados más del orden de la dependencia. ¿Sí? Y, solamente, es decir, ellos no quedan excluidos de la ley, pero la ley solo da aspectos sanitarios, ¿no? Solo permite la fiscalización de aspectos sanitarios, pero no los sociales. A mi juicio hay como un vacío ahí, que debiera llenarse por vía legislativa. Pero bueno, no quiero... Antes de darle la palabra a Juan Lacase, hago un paréntesis. Solicitan en el chat compartir nuevamente los correos y teléfonos. Ahí va, impecable. Ya quedó. Bueno, le damos la palabra así a Guardia Anciano, Juan Lacase. Hola, buenos días a todos. Mi consulta es la siguiente. Nosotros ya estamos en una etapa que ya tenemos el certificado social, ¿sí? Desde hace ya 2 años que tenemos el certificado social. Seguimos trabajando y mejorando para que cada inspección, sea del área que nos toque venir, ir mejorando y cubriendo desde como aportaban ahora el test de Bartel y todas esas cosas que uno va tratando de estar día a día. Ahora mi pregunta es la siguiente, siendo que ya llevamos 2 años de certificado social, siendo que ya tuvimos hace 20 días otra inspección del Ministerio de Salud Pública, ¿cuánto más, ¿sí?, para poder tener la habilitación total? Porque está bueno que se nos pide, se nos exigen algunas cosas, ¿sí?, y tratamos de cumplir con todo para no tener faltas ante los pedidos por la ley,
pero digo, me parece que estaría bueno que fuera más rápido el tema de decir, bueno, tienen todo, tienen la habilitación, porque la venimos peleando como que hace mucho tiempo, ¿no? Y si se nos exige tanto, estaría bueno que nosotros podamos exigir que la habilitación sea un poco más rápida, ¿no? Mismo para contar de que hay instituciones que tenemos muchas cosas al día, o todo al día, y nos falta ese paso tan importante como es decir, tienen la habilitación. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la pregunta. Lo que sucede es que una vez que sale del Ministerio de Desarrollo Social con el certificado social, luego pasa a la órbita del Ministerio de Salud Pública. Entonces, en ese sentido, sí, comparto que podría ser ya un poco más ágil, ¿no? Ese tiempo, pero bueno, podemos pensar que también con el tema de la pandemia y demás se han atrasado algunos trámites. Lo que podemos hacer es, no sé, capaz que tú tenés el teléfono de Salud Pública, de forma de poder saber en qué está ese trámite. Lamento no tener mejor información para darte, porque una vez que el certificado social sale del Ministerio de Desarrollo Social, ya corre con tiempos de salud pública, y ahí sí que no podría decirte cuánto más va a demorar. Bien, más que comprendo la situación, y que bueno, sería... Claro, porque digo, a veces se nos exige tanto esfuerzo, porque a veces mucho esfuerzo de las instituciones, más las que somos sin fines de lucros, de poder conseguir todas las habilitaciones, el hecho de pagar un funcionario para que nos lleve adelante lo que es el proyecto, eso demanda un dinero que sale de los residentes. Entonces uno dice, cumplí con todo, y como que no hay una buena comunicación, me parece, entre Mides o, digamos, en su entre el caso ya certificado social. En su caso también ya presentaron la declaración del arquitecto y la división de bomberos. Todo. Sí. Ahí está. Hasta el 2026 tenemos lo de bomberos, así que sí, todo. Ahí está. Bueno, ojalá que le salga pronto. Gracias. Mariana Ibáñez plantea que desde el punto de vista social sería importante que los residentes puedan hacer salidas a visitar a sus familiares o dar un paseo por los alrededores del LPM, por ejemplo. Y pregunta si hay perspectivas de que puedan hacerlo en el corto plazo. Perdona, Javier, ¿podés repetir la pregunta? Que el principio no escuché. Sí, ella plantea, desde el punto de vista social sería muy importante que los residentes pudieran hacer salidas a visitar a sus familiares o dar un paseo por los alrededores del LPM, por ejemplo. ¿Hay perspectivas de que puedan hacerlo en el corto plazo? Eso pregunta Mariana Ibáñez. Sí, se está trabajando, ¿verdad?, en poder elaborar en conjunto con Salud Pública un protocolo de salidas luego de la pandemia por COVID, ¿no? O sea, entendiendo que ahora estamos en una mejor situación, y que bueno, y que de a poco vamos recuperando espacios que hemos perdido, ¿verdad?, con la emergencia sanitaria. Se está trabajando, sí, en que a corto plazo se pueda emitir un protocolo o recomendaciones, ¿verdad?, como se ha venido haciendo durante la pandemia. De todos modos, eso siempre queda a criterio y a trabajo de los titulares de los establecimientos, en conjunto con el profesional del área social y del director técnico, ¿verdad?, dependiendo de las condiciones y de las características de cada establecimiento. Por ejemplo, esto de salir a dar una vuelta por el establecimiento, en principio no habría... No se entiende por qué no podrían realizar eso, ¿verdad? Las personas mayores, por qué no podrían caminar por los alrededores del establecimiento, pero bueno, repito que eso siempre queda a disposición de estas figuras, digamos. Y bueno, y sí, comparto que sería muy bueno que a corto plazo contáramos con un protocolo de salidas luego, como mencionaba, de esta emergencia sanitaria, ¿verdad?
Pero bueno, no Simplemente- quita que haya lugares que ya hayan comenzado, ¿verdad?, a realizar diferentes protocolos o recomendaciones para que los residentes puedan salir a visitar a sus familiares, ¿verdad? Bueno, con los cuidados correspondientes, no quita que haya lugares que ya no lo estén implementando, ¿verdad? Pero bueno, sí es necesario contar con un instrumento que pueda ser una comunicación amplia para todos los establecimientos. En ese sentido, simplemente agregar, en esto que plantea Florencia, ¿no?, de una comunicación amplia, es bien importante no también homogeneizar a todos los establecimientos, por tanto cada uno va a tener determinadas características. El ejemplo de salir a recorrer un establecimiento al menos da el pie de que hay un lugar para recorrer, cuando en algunos casos puede que no exista. Entonces es necesario también tomar en cuenta justamente las singularidades y lo heterogéneo que es lo que tiene que ver, en este caso, por ejemplo, plantas físicas de establecimientos. Entonces, en ese sentido es que sí, nos encontramos como trabajando un poco en estas recomendaciones, pero también hay cosas que nos transversalizan a todos, el uso de tapaboca, las medidas de higiene. Digo, estas son prácticas que vamos a tener que seguir tomándolas en cuenta, y los establecimientos no están exentos de esto. También hay que mencionar de que las personas que residen o trabajan en establecimientos fueron quienes estuvieron vacunadas en primera instancia, digo, han tenido también cuestiones que hacen a la respuesta a la emergencia sanitaria, como tiene que ver con la inmunización, que también favorecen de que las personas estén más cuidadas que en general, ¿no? Pero bueno, como decía Florencia, nos encontramos trabajando en eso, y bueno, cuando eso esté, se va a difundir como se difundió esta actividad. No sé si hay alguna otra pregunta, Javier. A ver, una sobre la cuestión de paz de otras profesiones. Preguntan, por ejemplo, integrar la profesión de licenciado o licenciada en psicomotricidad. Es decir, como ejemplo, también plantean por qué no se agregan otras profesiones que abordan también el desarrollo social. Bueno, a ver, en principio la ordenanza estableció estas 3 profesiones en el entendido, en el estudio de lo que son los programas que podrían aportar a justamente el perfil y a la función social de esto. Claramente esto puede tener, como mencionaba Gabriela hoy, ¿no?, el tema de las ausencias normativas en algunos aspectos. Bueno, también puede existir la presión presión en el sentido de, bueno, social, de que tal vez hay otras profesiones que tienen que participar del rol del profesional del área social, que tienen que ser incorporadas, y bueno, eso también dependerá de otros movimientos. Hoy en día lo que tenemos es la ordenanza 1032, que establece esas 3 profesiones que se entendieron de que se acogían bien a lo que era el rol del profesional del área social. Ustedes van a ver en el rol del profesional y en lo que se espera de este profesional aspectos generales que hacen a la práctica que debe desempeñar en el establecimiento, y en ese momento se entendió eso. No quita de que no se pueda mover si así se lo requiere, en el sentido de, bueno, justamente ampliar el espectro de lo que tiene que ver con la función social, pensándola también que personas que son licenciadas en psicomotricidad puedan también participar. Hay personas que están especializadas, inclusive siendo licenciadas en cuestiones que tienen que ver con vejez y envejecimiento, que también podrían ser parte, pero bueno, eso ya no se excede. Al momento de hoy lo que nosotros tenemos para presentarles es lo vigente en la normativa. Impecable. Y bueno, dado que el tiempo es acotado y ya vamos 1 hora, vamos a transmitirles la última pregunta de María Rodríguez de Jun. ¿Cómo llegan a los hogares y o residenciales que no han comenzado con los trámites exigidos? Y principalmente por denuncias, ¿verdad? Es que llegamos a los lugares que por motus propio, digamos, no iniciaron un certificado de registro, ¿no?, y la correspondiente habilitación. Principalmente llegamos por denuncias, sí, principalmente por denuncias. Creo que, no sé si Ceci querés agregar algo, pero
De esa forma es de la que podemos acceder. Sí, exactamente. Nada más que agregar en ese sentido. Bueno, impecable entonces. Para ir dándole cierre entonces a la actividad, cabe mencionar que en la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre se va a realizar a través de la plataforma de Zoom el ciclo de talleres sobre envejecimiento, vejez y derechos de las personas mayores institucionalizadas, el cual va a estar dirigido a los recursos humanos que trabajan en los propios establecimientos de larga estadía para personas mayores, los LPM. Para participar de dicho ciclo, las personas interesadas se pueden inscribir en la página web del Instituto de INMAYORES, en donde está siendo difundida la información. Yo voy a pegar ahora el enlace en el chat, así también lo tienen por ahí. De todos modos, no van a tener mayores problemas entrando a la página del INMAYORES. Les voy a dar algunos segundos para que puedan copiar el link ahí. Y bueno, les agradecemos mucho la presencia a todos y todas en el día de hoy, también las preguntas súper interesantes sin dudas. Agradecemos también la participación de cada uno de ustedes, de diferentes departamentos. Hemos visto que han participado, lo cual sin dudas es muy importante. Y bueno, como ya señaló, esta capacitación forma parte de un ciclo de capacitaciones virtuales que viene organizando INMAYORES durante el año y que va a continuar durante el año. Y bueno, esperemos que esta haya sido una instancia para ustedes enriquecedora, que sin duda que para nosotros sí lo es. Les agradezco mucho y bueno, saludos. Saludos y muchas gracias por estar ahí. Gracias, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, que pasen bien. Gracias. Chao, chao, gracias.